y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompañan algunos dirigentes de las asociaciones y organizaciones petroleras de trabajadores petroleros aquí en el Ecuador. Estamos junto a los miembros quienes en estos momentos están realizando un plantón para exigir y en rechazo de la privatización de los campos petroleros. En este momento tenemos al abogado Washington Andrade. ¿Cómo está, abogado? Cuéntenos un poquito acerca de la situación, lo que ustedes están exigiendo y desde la parte legal, ¿cómo se está dando el tema de la privatización de los campos petroleros? Bueno, buenos días. En realidad nos hemos juntado varias organizaciones sociales para efectos de elevar la voz por este riesgo, esa intencionalidad de parte de este gobierno de privatizar los activos más importantes del Estado, como los campos más productivos, como también el OCP, que es una infraestructura estratégica para el Ecuador. El OCP ya debía transferirse el 20 de enero de este año al Ecuador y sus beneficios, las tarifas que se cobran, ya debían beneficiar al Estado ecuatoriano. Sin embargo, se han dado prórrogas ilegales. Entonces, en ese sentido, hemos organizado esta actividad. También con el objeto de solidarizarnos ante la persecución de que está siendo víctima el dirigente sindical David Almeida, a quien han fraguado un visto bueno por ejercer la libertad de expresión en defensa de los intereses nacionales, en defensa de sus compañeros trabajadores, porque él los representa. Entonces han fraguado un visto bueno. También, evidentemente, estamos defendiendo nosotros todo el patrimonio, que no se privaticen los bloques más productivos. Para ello hemos presentado ya una acción de protección el día de hoy en contra del presidente de la República, del ministro de Energía, conjuntamente en contra de las empresas petroleras, pero la empresa OCP Ecuador S.A., para ver de qué lado se pone el presidente de la República, si del lado del pueblo ecuatoriano o de los intereses transnacionales de las empresas petroleras. Doctor, el tema del OCP, tenemos entendido que hay una empresa argentina que está detrás, digamos, de la compra de las acciones y ya ha anunciado que ha comprado 36% de las acciones. ¿Esto es verídico? ¿Cómo se ha dado esta situación? Lo cual es totalmente extraño y demuestra esta intención de la prórroga del contrato violando las cláusulas del contrato. Porque ¿quién compra una empresa en que ya no es dueña de nada? Las acciones de la infraestructura le corresponden al Estado ecuatoriano. ¿Cómo es posible que se haya dado esta transacción? Esto muestra claramente que la intencionalidad es prorrogar el contrato por 10 años más. Si ese escenario se da, por 10 años más, el Ecuador perdería más de 1.500 millones de dólares. En esta época que necesitamos plata para la salud, para la seguridad, para energía, para mantener el parque térmico, ¿no es cierto? Y no estar en esta situación en que andamos. Entonces, es obligación cívica de todos los ecuatorianos levantar la voz, concientizarnos y exigir de que el OCP pase al Ecuador. Hasta el momento, ¿cuánto ha sido económicas por el tema de las prórrogas en OCP? Se calcula que se ha perdido hasta ahora más de 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todavía el OCP Ecuador S.A. le sigue facturando a Petroecuador aproximadamente 10 millones mensuales. Además, que sigue cobrando y sigue facturando a las empresas petroleras privadas. Todo ese dinero ya debe ser del Ecuador, debió ser del Ecuador. Por lo tanto, vamos dosificando acciones. En la acción de protección exigimos, ¿no es cierto?, que el gobierno actúe de acuerdo al contrato y de acuerdo a la ley. Si no lo hace, el siguiente paso será presentar una denuncia fundamentada en la Fiscalía por peculado. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Por este lado tenemos a David Almeida, quien es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo. ¿Cómo estás, David? Cuéntanos un poco. Tenemos entendido que tú habías denunciado lo que es persecución por parte de la empresa debido esto a cierta información que fue divulgada por tu parte en un medio de comunicación. Cuéntanos cómo ha sido esta denuncia, qué pasó con este proceso. Sí, precisamente por unas declaraciones que di el 4 de septiembre en un medio de comunicación, en donde rechazaba la privatización del campo Sacha, que fue anunciada previamente por el señor ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, que fue anunciada previamente por el presidente de la República, Daniel Noboa. Se me abre el 12 de septiembre un proceso disciplinario, no porque haya hecho algo malo en lo laboral, ¿sí? Porque nosotros somos de los dirigentes que cambiamos radicalmente la forma de hacer dirigencia sindical.
y nosotros sí nos presentamos a trabajar. Los compañeros nos reconocen como los mejores técnicos. Como no encontraron nada en lo laboral, abrieron directamente un proceso disciplinario acusándome de haber dado declaraciones en un medio de comunicación. Esa es la acusación. Es decir, es un atentado directo contra la libertad de expresión y la libertad sindical que tenemos los trabajadores también, consagrada en convenios internacionales, y demuestran además que en su incapacidad por poder contradecir los argumentos que hemos expuesto en contra de la privatización del campo Sacha, lo que tienen que hacer es tratar de callar al mensajero, abriéndome un proceso disciplinario buscando ponerme de rodillas, cosa que efectivamente no han logrado y que se demuestra el día de hoy. Ustedes la vez pasada, a inicios de este mes, hicieron nuevamente un plantón acá en el ministerio y entregaron un documento con, digamos, información de cuáles serían las consecuencias económicas ante la privatización. ¿Fue recibido este documento? ¿Qué pasó? ¿Han tenido alguna respuesta? Efectivamente, tuvimos una respuesta y la respuesta fue únicamente que el ministerio dice que ellos son quienes dirigen la política energética del país y básicamente que van a hacer lo que les da la gana. Es decir, no hay ninguna respuesta a la argumentación técnica, a la argumentación económica que hemos planteado en el oficio, y lo que ha ocurrido inmediatamente es este proceso disciplinario en contra de quien ha emitido el mensaje. Entonces, lo que están haciendo es directamente ponernos en calidad de perseguidos políticos, porque es una acusación política. Es decir, no se trata de una acusación laboral, sino directamente de una acusación política. Ustedes también durante ese plantón habían denunciado que se retiró el presupuesto de Petroecuador, esto como una justificación para la privatización de los campos petroleros. ¿Qué han dicho tal vez las autoridades ante esto? ¿Ustedes se ratifican en este mensaje? Sí, nos ratificamos completamente y no basados en información confidencial, como puedan decir, sino en las propias declaraciones de la ex gerente de Petroecuador, que dijo que le sacaron cerca de $1.000 millones del fondo de liquidez a Petroecuador. Y el día de ayer acaba de hacer una publicación el economista Marco Flores, en donde denuncia él que del presupuesto de Petroecuador se había retirado cerca de $1.900 millones. Entonces, esas denuncias están fundamentadas precisamente en información pública y publicada que han hecho otros personeros y que nosotros sostenemos como una política de autosabotaje a la empresa. En lugar de responder a estas denuncias, lo que hacen es abrir un proceso disciplinario buscando callar a los trabajadores, porque lo que harán finalmente, si me sancionan a mí por haber dado declaraciones en un medio de comunicación, lo que buscan es que ningún otro trabajador se atreva a hablar en un medio de comunicación. Perfecto, y ya para finalizar con tu intervención, quisiéramos saber ¿cuáles serían las próximas acciones en caso de que con este plantón no exista tampoco una respuesta y en el caso de tu denuncia también, qué procedería, cómo sería el siguiente paso? Bueno, nosotros hemos declarado entre los trabajadores que estamos movilizados para defender primero los recursos petroleros de la nación, la empresa pública del país y además defender el derecho de los trabajadores a expresarse y tener una organización libre. Porque actualmente lo que existe también es injerencia de la patronal, del gobierno, en las organizaciones sindicales. El día de ayer acaba de haber un proceso, anunciaron los resultados de un proceso electoral, que nosotros en las actas lo ganamos y que también es una de las causas por las que me abren el proceso disciplinario. Que teniendo las actas demostramos que ganamos, pero el día de ayer hicieron ganar al tercero, ni siquiera al segundo, al tercero en ese proceso electoral, precisamente porque es quien le interesa a la patronal que esté al frente del comité de empresa y quien ha callado frente a lo que está sucediendo con los recursos petroleros y la empresa en el país. Sobre esa supuesta ilegalidad, ¿ustedes van a presentar tal vez una acción de protección, alguna denuncia frente a la Constitución, alguna corte? Con el equipo jurídico precisamente estamos analizando las medidas que vamos a tomar. Nos está cayendo todo de golpe también, pero estamos respondiendo con este apoyo mayoritario y la solidaridad que tenemos de toda la gente. Que el doctor Andrade, conjuntamente con 2 juristas más, son un equipo jurídico ad honorem que nos está representando en este momento, sin cobrarnos un centavo, simplemente por la solidaridad de una causa que es justa. Y eso hemos venido recabando de todo nuestro pueblo ecuatoriano también. Para tener un poquito más claro el tema económico, en este informe que ustedes entregaron, ¿cuál sería, digamos, las pérdidas o los riesgos económicos para el Ecuador con el tema de la privatización de los campos? A ver, por ejemplo, solo en Sacha, más o menos $500 millones de pérdida al año. En el caso del OCP, si es que no se revierte el OCP, $125 millones de pérdidas al año. En el caso del campo Amistad, no es solamente una pérdida económica, sino un problema estratégico en la generación de energía. Amistad debería estar entregando, después de un proceso de reacondicionamiento, en aproximadamente 6 meses, 20 millones de pies cúbicos de gas más a Termogas Machala, que le permitiría generar 40 megavatios adicionales. Sin embargo, esta inversión que requería $40 millones no se realizó, argumentando que no hay plata, cuando el presidente de la República anuncia condonar planillas eléctricas previo a las elecciones por $40 millones.
Entonces, esas son las contradicciones que encontramos en este momento en el gobierno, que no han sido respondidas y cuya única respuesta ha sido la persecución política contra el denunciante. Perfecto, muchísimas gracias, David. Conversemos por este lado. ¿Cómo está? Mucho gusto. Dígame su nombre, su apellido y qué cargo ocupa y de qué organización. Carlos Jaramillo, y soy representante de los ex trabajadores de OCP. Perfecto, Carlos. Cuéntenos un poquito el tema de OCP. Estamos aquí con una situación de rechazo ante las prórrogas que se han dado. Esta vez ya ha sido la tercera, que será y finalizará el 30 de noviembre de este año. ¿Cómo ha sido esa situación? Bueno, básicamente nos estamos solidarizando con esta protesta y una reclamación de que nos den información de cómo se está manejando la industria petrolera en este país, porque el OCP debía haber sido revertido al Estado el 20 de enero, y con maniobras que no muy claras están dándole extensiones y extensiones y extensiones, y se rumora que tratan de darle una extensión de por 10 años más, con argumentos totalmente falsos, que los trabajadores petroleros del Ecuador no pueden manejar eso. Tenemos ejemplos claros, el oleoducto transecuatoriano fue revertido al Estado y no tiene ningún problema, y más bien es un ejemplo de administración de cómo se debe manejar un oleoducto y cómo se maneja la industria petrolera en este país. Entonces realmente no tenemos claro el por qué quieren extender esto, haciendo que OCP incumpla con sus obligaciones, porque debía entregar el contrato y las instalaciones y todo el 20 de enero, cumpliendo con todos los términos del contrato. Esto es, entregarlo en perfectas condiciones de funcionamiento y saneando todos los pasivos, entre ellos los pasivos ambientales y los laborales. Dentro de los laborales estamos nosotros porque no se nos han pagado las utilidades de 2005-2006. Usted va a decir, ¿por qué venimos a reclamar tantos años después? Y es que en aquella época el OCP hizo unas declaraciones de impuestos al SRI diciendo que no tenían utilidades, y años después el SRI encontró que existían utilidades, bastantes utilidades, y les obligó a pagar los impuestos correspondientes a esos años. Si hubo dinero para pagar los impuestos por utilidades al Ecuador, al gobierno, debían haber dinero para pagar a los trabajadores en aplicación del justo derecho que se tiene. ¿Pero esta vulneración se ha dado solo en esos años o desde el 2005, como usted me señala, en adelante? Bueno, hay una larga data de incumplimientos de OCP. Nosotros estamos reclamando de esos años porque son los que están formalmente detectados por el SRI de que sí se dieron y que debían cumplir con sus obligaciones, tanto tributarias como con los trabajadores. Y aparte de esto también tal vez pueda darse por un tinte político, o hay intereses detrás de esta, digamos, de esta no regresión del OCP al Estado. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué opinan ustedes? De hecho, no veo que haya tintes políticos, son empresariales, son empresas petroleras que manejan el petróleo, que manejan la energía de este país y que obviamente están buscando su lucro en perjuicio de todos los demás. Y en particular nos sumamos a esta lucha porque están perjudicando a todo el país al no entregar el oleoducto. Todos los días Petroecuador paga un flete por transportar ese petróleo desde el oriente a Esmeraldas a estas empresas, cuando desde el enero ese tubo es de los ecuatorianos. Entonces es como cobrarle al dueño del tubo un flete por transportar eso. Está perjudicando al Estado. Por otro lado, dice que el gobierno no tiene plata, nos suben el SRI, el IVA, perdón, nos suben la gasolina, y por otro lado regalan todos los días estos ingresos que deberían estar para el Estado. Y a esto también se suma el hecho de que el Estado va a pagar las planillas de luz de estos meses desde enero de 2025. Bueno, el Estado tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, es un hecho. Pero en principio, en este caso, si transportan un barril de petróleo por el tubo que es propiedad, no deberían cobrarle por hacer eso. Y deberían también, todo el dinero que cobran a terceros por transportar, porque no solamente transportan el petróleo de Ecuador, transportan el petróleo de otras empresas que ahora también les pagan el flete a ellos en lugar de pagarle al Estado cuando el tubo ya es de los ecuatorianos. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, le agradecemos mucho. Por este lado tenemos también al doctor, ¿cómo está? Jorge Cáceres, ¿cómo está? Cuéntenos solo un poquito a breves rasgos sobre la acción de protección que usted presentó. A ver, la acción de protección fundamentalmente plantea la exigencia de que se transfiera el oleoducto de crudos pesados OCP de manera inmediata al Estado ecuatoriano. En segundo lugar, planteamos de que se liquide todos los valores que no ha recibido el país
por efectos del transporte de crudo desde el lago Agrio al Esmeraldas. Esos son los dos planteamientos fundamentales de esta acción de protección, en la cual esperamos el presidente de la República, el ministro de Energía y Minas y el gerente de la empresa OCP Sociedad Anónima se presenten para saber exactamente a favor de quién están. Nosotros suponemos que el gerente de OCP Limitada estará a favor de los intereses de la transnacional, pero entendemos que el presidente y el ministro deberán estar a favor de los intereses del Estado. Por otro lado, me parece que es importante señalar que esta lucha no es solamente de los trabajadores de Petroecuador, como algunos pretenderán sostener. Esta es una lucha del pueblo ecuatoriano. Esta es una causa que ha levantado el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano con un sinnúmero de organizaciones sociales. Usted puede encontrar aquí a compañeros de sectores de LGTBI, compañeros de frentes ciudadanos, a compañeros de la Universidad de la Tierra, compañeros de la Asamblea Nacional Ciudadana, etcétera. En definitiva, el Ecuador entero está movilizado por varias cosas. Primero, porque se plantea transparencia en un proceso que debió haberse dado a principios de este año. Segundo, de que no perdamos recursos económicos que tanto necesita el país. Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Y en este momento, bueno, como escuchábamos, compañeros, y podemos observar también un poco aquí el ambiente alrededor en un plantón frente al Ministerio de Energía, en donde algunos dirigentes y representantes de las asociaciones de trabajadores petroleros del Ecuador han señalado cuáles son los motivos por los cuales se encuentran en este plantón, señalando también el tema del rechazo por parte de los trabajadores petroleros a la privatización de los campos petroleros, como es el campo Sacha y también lo que es el campo Amistad y los bloques 16 y 67. Tal cual como lo señalaron los representantes de la asociación, existe una vulneración de derechos a los trabajadores y también existirán pérdidas económicas a causa de esta supuesta privatización por parte del Estado. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.